Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, bienvenidos. Este es el programa de análisis devolucionario que hacemos en el Partido de Evolución 5 Reformista, de aquí desde Lima, Perú, José Luis Tapia y que les habla Juan Alberto Ugaz Salas. Hoy día vamos a continuar con estas conversaciones sobre distintos temas de la coyuntura, pero analizarlos desde la perspectiva de las 5 reformas. Así que le doy la bienvenida a José Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches, José Luis. Vamos a tratar 4 puntos esta noche. Y el primer punto es el Estado socialista. La gente no sabe en el Perú, y creo que en América Latina tampoco lo sabe, que muchos países viven bajo el régimen de un Estado socialista. El Perú es un país que tiene un Estado que es socialista. Y la gente no lo sabe. La gente lo desconoce y cree que no estamos en un país socialista. Pero sí, el Perú es un país que tiene un Estado socialista y que sobre todo se desarrolla desde 1968, se estructura con el general Velasco y no se han roto esas estructuras desde antes y, y incluso hay muchas leyes y decretos leyes que vienen desde allá que tampoco han sido derogados. Hoy día vamos a analizar ese Estado socialista, cómo es y por qué decimos que es un Estado socialista. ¿Cómo está José Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, amigos, fans de evolucionarios del Partido de Evolución. Estamos en el tema qué es el tipo de Estado que tenemos y como ya hemos adelantado, nuestra tesis es tenemos un Estado socialista. Y bien, quería que vieran esto para que se den cuenta de qué estamos hablando. Nosotros estamos afirmando que es el gobierno, es decir, todos los gobiernos que hemos tenido desde la década de los 70 para adelante, del siglo pasado, un Estado que ha cumplido punto a punto cada elemento del contenido del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, de 1848. Y decimos lo siguiente, ¿no? Lo que ustedes ven en pantalla son los 10 puntos del manifiesto comunista que, digamos, resume toda la propuesta. Ahí en el Perú, ahí Juan se acordará que el general Velasco, una de sus emblemáticas medidas que dio fue expropiar, quitarle las tierras a los privados, quitarles a los hacendados lo que era de ellos, para quedárselo con los trabajadores. Cuéntales un poquito cómo fue esa época que hubo en el general Velasco Alvarado, 1969, creo que empezó su reforma. Así es, al año siguiente de la toma de poder, porque él lo hace en el 68, en el 69, para el Día del Campesino, el Día del Indio, el general Velasco decreta el decreto ley de la reforma agraria, bajo el lema de nadie comerá de tu trabajo, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Y entonces, bajo ese lema, el general Velasco toma posesión de las tierras y hace un reparto de ellas eh, y le quita las tierras a los legítimos propietarios. Y ese es un esquema absolutamente comunista que fue aplaudido por todo el comunismo. Pero hay algo que la gente no se acuerda. La ley que usa el general Velasco, con algunos aditamentos, este, fue creada por el arquitecto Belaúnde. O sea, ya desde atrás venía estas cosas con acción popular, que es una conducta que en algún momento la analizaremos próximamente para entender por qué hemos tenido partidos que nunca fueron de derecha, pero que la gente cree que son de derecha. La Ejemplo, el reforma punto 2, agraria Juan, trajo, el punto 2, por ejemplo, te darás cuenta, por un tema de sí, tiempo, no nos queda mucho ya, tiempo. está bien, está bien. En el tema del impuesto a la renta tenemos 5 tipos de impuesto a la renta. Eso fue Impuesto, terrible. impuesto a Y no ha los sido alquileres, a modificado. las propiedades, tenemos el Sí, impuesto a la renta de las empresas, tenemos el impuesto a la planilla, es decir, el impuesto quinta categoría, de cuarta categoría,
y encima es progresivo, es decir, los que ganan menos tienen menos tasa de impuesto y los que ganan más tienen más tasa de impuesto, es decir, es una progresividad de los impuestos, es decir, se castiga al más eficiente que produce más y se castiga menos al que produce menos, ¿no? Ese es el segundo punto. Quizás el tercer punto no lo tengamos, ¿no? Bueno, hay Quizás, ciertas pero el restricciones cuarto punto sí. de la herencia, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, tú no puedes, por ejemplo, dejar la herencia de frente a personas que no sean de tu familia. O sea, hay restricciones que te pone. Por ejemplo, la misma ley dice, si no ha puesto ningún testamento, entonces es la esposa. Y si no es la esposa, son los hijos. Y si no los hijos, son los hermanos del pariente. Y si no es, o sea, la ley misma te va poniendo restricciones a la herencia, lo cual no le permite al propio, digamos, heredante dejar libremente para que sea aprovechado por otras personas que no sean de su familia, ¿no? Puede ser otras, Claro. pero sí hay restricciones, ¿no? La 4, por ejemplo... El cuarto punto sí se ha dado. Claro, las grandes estatizaciones de la 87 compañía empresas. peruana de teléfono, por ejemplo, Claro. esa es una, ¿recuerda? Las aerolíneas, entre el los bancos, entre el Perú, Petroperú, las empresas de luz, de agua, y eso lo tenemos ahora, Juan. los puertos, eso lo tenemos ahora, ojo sí. con ello. O sea, no es que esto fue, sino que lo tenemos. Claro, bueno, las minas también fueron estatizadas. Sí, sí, las todavía minas les queda. como Hay algunos Marcona, activos Cerro Pasco, ¿ah? Sí, sí. Hay activos Claro, mineros. y la gran industria del hierro, que se convirtió en Hierro Perú, que era una fundición que había en Chimbote. O sea, se fue contra todas las empresas grandes, importantes, Sí, pues. fueron estatizadas, y estas se quedaron en los 80 en esa misma condición. O sea, cuando llegaron los partidos políticos en los 80, ninguno se atrevió a cambiar la realidad, y Fujimori tímidamente hace algunas reformas, pero el Estado sigue siendo un Estado socialista. El otro que tenemos allí y que viene ya desde Leguía, creo, es el Banco Central. ¿Por qué esas influencias? No lo sé, pero el Banco Central está desde esas épocas en el Perú. De 1922. Por allá, ¿no es cierto? Es una creación inspirada también del manifiesto comunista que dice centralización del crédito. Y un banco central lo que hace es centralizar el crédito para la banca, ¿no? Después, la 6, tenemos la nacionalización de los medios de transporte, los ferrocarriles, claro, las líneas aéreas, ¿no? Incluso mira, hasta ahora. Y ese es un punto importante que está en el manifiesto comunista, y el Perú lo tiene. O sea, habían antes más trenes, habían más trenes en el Perú, y se fueron quedando los trenes, ¿no? Había un tren hacia Ancón, había una estación de tren en Ancón, por ejemplo, había un tren a Barranca, pasaba por Huacho. Esos trenes desaparecieron. Después han habido otros trenes más. Pero no nos olvidemos también, Juan, que hasta ahora el gobierno no deja de meter sus manos en los transportes. Por ejemplo, el metro de Lima es subsidiado. El metropolitano, que lo administra la Municipalidad de Lima, también es subsidiada también por la Municipalidad de Lima. Es decir, la autoridad única del transporte que ordena es también estatal. O sea, no hay que decir que acá hay libre mercado. El que está creando un caos es esa autoridad y el Ministerio de Transporte, porque no sabe manejar bien estos medios de transporte. Y se mueven bajo los principios de los 10 puntos del manifiesto comunista. Sí, pues. O sea, sigue siendo un criterio socialista. Ahora, las leyes del trabajo, sí hay muchas cosas que son socialistas. Bueno, hasta ahora existe y bien regulada, al igual que la 7, la planificación de la economía la tenemos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que está planificando la reactivación económica. Claro. ¿Qué sale, qué negocios salen, qué negocios entran,
el impuesto, quién lo decide, los aranceles, es decir, lo que está dentro del presupuesto público va a tener influencia sobre la economía. Es decir, aquí hay muchos elementos del Además, gobierno. el sueldo mínimo es un producto de la planificación de la economía, ¿no? El sueldo mínimo que no estudia ni siquiera la evolución de los mercados, la capacidad de consumo, Ese es el la punto 8, ¿no? oferta, ¿ah? El punto Claro, 8 no estudia es el eso, sueldo que mínimo es un vital. problema es un problema del mercado mismo. Lo planifica desde un ministerio, desde un escritorio, el ministro de Economía, ¿no? Al igual que el punto 9, el Ministerio de Trabajo es la que regula todas las actividades laborales que tienen los trabajadores, desde el horario, el descanso, el prenatal, el postnatal, la CTS, las gratificaciones, regula el teletrabajo, regula los trabajos a distancia. Es decir, ahí hay mucho, y de la producción, Ministerio de la Producción, no hay que olvidar que también la pesca, Mira, la agricultura. y es increíble que la gente que lamentablemente no profundiza, no es curiosa, no lee, no averigua, no sabe que estas cosas que son tan cotidianas en nuestra vida y en nuestra relación con el Estado, están puestas en el manifiesto comunista. El Perú tiene un Estado que cumple con todas las normas, con todo lo establecido en el manifiesto comunista. Fíjate, el punto 10, la educación. La educación que está en manos del gobierno a través de un Ministerio de Educación y que tantos dolores de cabeza origina a los padres de familia con estas currículas que invaden la esfera privada, que son la ideología de género, el marxismo cultural, es decir, cumplen todo lo que los marxistas culturales y clásicos les enseñan a los niños, y pobre niño, pues no tienen cómo defenderse, porque el profesor es la autoridad en la clase, ¿no? Entonces ahí y eso es lo que nosotros le discutimos a la gente de muy buena voluntad que salió en las marchas, con las cuales somos solidarios, con mis hijos no te metas, les discutimos en esa parte, que le decimos, la educación, si sigue siendo estatal, estas cosas van a seguir. El problema no es cambiar a los funcionarios, el problema es cambiar el sistema educativo. Entonces, mientras que el sistema pertenezca al Estado, estas cosas van a seguir. Para terminar, Juan, con este tema, tenemos este cuadro, esta tabla, que lo ha elaborado la Heritage Foundation Freedom House también. Ajá. Y clasifica al Perú, miren cómo de errados están estos cuadros, que el país en donde vivimos se encuentra como un país semi-izquierdista y que los verdaderos países marxistas son Venezuela y Cuba. Cuasi marxistas, Haití, Nicaragua, y los semi-marxistas está Colombia, México, República Dominicana, Paraguay. Pero el Perú es semi-izquierdista. Fíjate la mala medición o la mala inducción en las conclusiones que hay respecto a este tema, ¿no? Para poder cerrar este tema, para que vean que nosotros lo que acabamos de señalar son hechos y aquí son mediciones que no siempre reflejan. No están cercanas a la verdad. Así es. Acá, ahora, este Estado, por eso es enemigo del informal. Y esa es la parte que ahora nos toca tocar. Sí, queremos presentar un video que refleja este gran problema que tenemos con los que tiene el gobierno, los informales. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos, al contrario, lo apoyamos, lo exhortamos a que sigan adelante en su tarea diaria y vamos a mostrar un video que va a reflejar y lo incentivamos a seguir, claro. Cómo este Estado socialista que tenemos se pone de enemigo de quienes debería ser su amigo y tenderle la mano y ayudarlos. Vamos a poner entonces el video para hacer este acto de reflejo de la realidad. Vamos a poner. Okay. A ver, voy a ponerlo bien para que se vea.
Sí, no lo veo. Ya. Ok. Vamos a ponerlo en estos momentos. Lo voy a poner. Ahora sí. Ahí va. ¿Ya? Oigan, déjenlo, qué abusivos. Se le ha notificado a la señora cuando No, pero esto es un abuso, esto es un abuso. Esto es un abuso, ustedes se pasan. Esto va a salir en redes sociales, abusivos. Abusivos. malos, como 15 para quitar una carreta. 15. La cara desencajada del señor que le están quitando su carreta. Esto va a salir en redes sociales. Sí, ya se la han notificado varias veces, así dígale. Ya, sí, dígame, no hay problema, ya. Sí, con usted vamos a hablar, No se preocupe, señor, va a salir en redes sociales en los abusivos que son estos. No se preocupe. Ahora, ¿qué va a hacer, señor? Vaya a la gerencia, señor. Va a salir en redes sociales la denuncia. ¿Ya? Ya, señor. Tranquilo, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces el caso de una fiscalización normal, digamos, de los informales para el gobierno, normal, claro, cumple con su deber de expropiar los, digamos así, sus activos de la gente pobre, ¿no? Esos activos que con las justas pueden construir ellos, juntar su platita y comprarse su carretilla o hacerla tal vez y se pone a trabajar. ¿A qué daño le está haciendo? Ahí la pregunta es, ¿qué daño le está haciendo a la gente para que entre con ese nivel de violencia a un comerciante que lo único que quiere es brindar algún servicio para ganarse su dinero y de paso también atender las necesidades de otras personas? No entiendo, eso es algo bastante llamativo, sobre todo nosotros, ¿no? Que somos liberales evolucionarios, que estamos con los comerciantes informales y no entendemos por qué ese nivel de violencia y no lo aplica ese mismo nivel de violencia a los criminales, a los delincuentes, aquellos que hacen daño a la gente usando armas blancas, quitándole los celulares a los chicos o sus mochilas o asaltándolo dentro de los de transporte público. Se ha dado estos casos. ¿Dónde está, a ver, con esa misma energía que tienen estos serenazgos, por qué no aplican eso mismo a estas personas que sí hacen daño a otras, ¿no? Sí, mira, esto pasa en América Latina. América Latina es socialista. Parece que somos una población de cerca del 70% informales, ¿no? Porque los estados son enemigos de la iniciativa individual. Por eso es que son estados socialistas. El nuestro es enemigo de la iniciativa individual. ¿Qué hacen los estados socialistas? Siempre tratan como enemigo a toda aquella iniciativa individual porque en ella está la semilla del capitalismo. Por ejemplo, en el comunismo los llaman el mercado negro, pero el mercado negro es la iniciativa individual, la gente que va buscándose la vida frente a las circunstancias que existen en un gobierno comunista y entonces tiene que hacer el intercambio, o sea, la acción humana de la que habla Bob Mises, ¿no? El intercambio comercial busca una iniciativa en el camino para solucionar su crisis económica, para solucionar su situación económica. Si el individuo no se mueve, no puede producir. Es la demostración de que el socialismo es un error.
En el Perú, el Estado, que es socialista, siempre va a ser enemigo del informal y va a tratar al informal como si fuera un delincuente, alguien fuera de la sociedad, fuera de la ley, fuera de toda la norma, porque es informal. Y sin embargo no es capaz de entender empáticamente que ese hombre tiene inventiva, que tiene creatividad, que responde a una necesidad del mercado, que se la busca, que crea su propio empleo y que soluciona su problema económico. El informal no es el problema, el informal es una solución a los problemas que tenemos nosotros. Y eso el Estado socialista no lo entiende. Entonces, estos políticos y estas normas que existen totalmente adversas a la iniciativa individual, porque hay que decirlo así, José Luis, no es adversidad ni formal, es adversidad, es un estado adversario de la iniciativa individual. Esa es la definición correcta. Porque usar la palabra adversarios de los informales es usar la palabra que el Estado socialista pone a quien tiene iniciativa individual. Es la adversidad a la iniciativa individual, es la adversidad a la acción humana de buscar el ser humano, de buscar en el intercambio comercial una solución a sus problemas económicos. Yo lamento lo que le ha pasado a este señor, la cara de tragedia que tiene, ha salido después de 70 y tantos días encerrado, tiene que buscarse la comida. ¿Qué cargas económicas tendrá este hombre que al Estado no le interesa? ¿Qué cosa le ha solucionado el Estado de su propia vida? Nada. Entonces, él tiene que buscarse. Y viene el Estado, ¿y qué hace con él? Lo reprime y le quita su instrumento de trabajo, que es su humilde carretilla, ¿no? Esto hay que decirlo. Nosotros somos la expresión política de ellos, de los de la iniciativa individual, mal llamados informales. Para mí, mal llamados informales. Nosotros efectivamente tenemos que hacer como una especie de escaneo en el cerebro de los gobernantes, no de este gobierno, sino todos los gobernantes, incluyendo alcaldes, gobernadores, que andan en esta onda de fiscalizar, quitar, expropiar, decomisar, multar, controlar, etcétera. Debe salir más o menos, si le ponemos algunos valores, que sale en su cerebro de estas como una especie de tomografía, pero en su mente, seguramente los valores, como decía un autor alemán, Helmut Schoeck, la envidia en la sociedad, seguro uno de los primeros valores que sale en su mente de estas personas que gobiernan, porque están infectados del socialismo, es la envidia. Como primer punto, o sea, el socialista, el que maneja las ideas socialistas, uno de sus principales valores es la envidia. Luego, en segundo lugar, el resentimiento. En tercer lugar, lo que ellos le llaman el igualitarismo, ¿no? El que no puede ser que uno puede estar ganando dinero mientras el resto no, ¿no? El igualitarismo, ¿no? Y el uso de la violencia como un justificativo para reclamar la igualdad, ¿no? Entonces, esos valores, ¿no? Envidia, resentimiento, igualitarismo y el uso de la fuerza, vendría a ser esa que saldría en el cerebro de los gobernantes. Es decir, no puede salirse de su marco conceptual de gobierno, que la gente pueda emprender un negocio, estar fuera de su control dentro de su territorio, a menos que él le dé permiso. El instinto tal vez de inseguridad del gobernante lo lleva a actuar de esa manera. No puede conceptualizar que exista una sociedad en la cual se autogobierne cada individuo conforme a su naturaleza, respetuosa de la civilidad y todo eso. Mucha gente, tal vez la gente de la clase media entienda que esto que ven en la pantalla, el desorden lo ha provocado los ambulantes, lo ha provocado los comerciantes, las fábricas clandestinas. Pero no se han preguntado qué es lo que ha llevado a que estas personas hayan tomado la decisión de salir a las calles
y se pongan a comercial, a producir de manera clandestina. ¿Por qué tienen que hacerlo? Esa es la pregunta que no la entiende y que nosotros tenemos una opinión sobre eso, una respuesta. Estas personas toman esa decisión porque existe una imposibilidad, digamos, fáctica para emprender un negocio sin tener que pagar tantos impuestos, tanta regulación y cumplir con todos esos requisitos. Entonces, ese pago, o ese costo de asumir ese emprendimiento, los conduce a tener que irse a la calle a buscárselas y no poder emprender un negocio. Eso es una parte pequeña frente al gran problema que tenemos, porque es el sistema el que está originando este desorden, este caos, esta violencia, donde los gobernantes apalean a los comerciantes y dejan sueltos a los terroristas. Es el sistema. Cualquier presidente que entre a gobernar con este sistema socialista lo va a condenar al fracaso. Y el presidente actual va también a terminar muy mal como los presidentes anteriores, si es que no hace las 5 reformas que siempre se lo señalamos a nuestros fans, que todo no es un tema de persona, no es que el personaje que gobierna sea el culpable, él está encapsulado en un sistema que no tiene más reflejos que actuar de esta manera. Entonces, nosotros siempre vamos a seguir proponiendo el programa Las 5 Reformas como una salida, como una solución a todo esto que estamos viendo y que da bastante lástima que teniendo todos los recursos el gobernante no se pueda dar cuenta de algo tan elemental como el programa Las 5 Reformas, ¿no? Claro, y nosotros por eso planteamos, a diferencia de cómo el establishment lo ha planteado, de que la iniciativa individual, o sea, los llamados informales, la iniciativa individual no es el problema, es la solución. Si le damos libertad de mercado, que el Estado socialista, con sus malas leyes y con sus malos gobernantes, no se lo da, el informal, mejor dicho, el emprendedor, va a poder actuar con libertad. Por eso es que al emprendedor le conviene más no regresar a la Constitución del 79, que lo va a reprimir más, sino avanzar de la 93 con las modificaciones que nosotros queremos hacerle a la 93 para acentuar la economía del libre mercado y que en algún programa lo comentaremos. Pero para nosotros, los del Partido de Evolución, el informal es nuestro aliado y nosotros somos una expresión política que compatibiliza empáticamente con sus necesidades de iniciativa individual. Vamos ahora a otro tema. Juan, acá tenemos importante. La buena oposición contiene al socialismo, y es que los gobernantes actúan, como hemos visto en las pantallas, en cualquier medio de comunicación, actúan porque tienen mala oposición. O sea, gran parte de la responsabilidad de no señalarle al gobierno cuáles deben ser los pasos que debe dar para que genere armonía, prosperidad, tranquilidad, estabilidad, seguridad en las calles, todo es teniendo una buena oposición. Pero resulta que la oposición que tenemos es una oposición totalmente socialista. O sea, como acá tú mismo me alcanzaste ahora en la mañana, el caso de la señora Luz Salgado. Coméntalo, por favor, Juan. Sí, mira, esto es importante verlo, porque la gente tiene miedo al comunismo. Y dice, uy, no podemos parar al comunismo, no hemos podido pararlo, no lo podemos frenar. Igual que en Venezuela, igual que en Cuba, nunca salieron. No es verdad. El comunismo cae. El problema es la oposición. Venezuela tiene una oposición socialista. El Perú ha tenido una gran oposición socialista. Luz Salgado dice fuerzas populares de centro izquierda. Es verdad, por eso es que no terminaron las reformas. Nunca el fujimorismo terminó las reformas como debió terminarlas, como las planteó Boloña.
ese es un tema que después, en otro momento, también tocaremos, la participación de Bolonia en las reformas de los 90. Pero el fujimorismo no es un partido de derecha, es de centro-izquierda. Pasó en Cuba. Mira, la disidencia cubana, yo tengo acá esto que saqué de Wikipedia gracias a un dato que me dio Alberto Mansuetti, bueno, son como 17 páginas, pero que me habla y que en resumen te diré que toda la oposición cubana a Fidel Castro, toda, absolutamente toda, era socialista. De ahí viene la frase de Mansuetti, ¿no? No se puede salir de la izquierda por la izquierda, hay que salir por la derecha. Por eso es que cae Lula con Bolsonaro en Brasil y cae Evo Morales en Bolivia. El problema es que Bolsonaro no hace las 5 reformas y eso va a hacer retroceder de nuevo a Lula, y la señora en Bolivia tampoco ha hecho las 5 reformas ni ha tenido intención de hacer las 5 reformas, y han seguido más bien en esta cosa que llamamos nosotros la histeria anticorrupción, ¿verdad? Entonces, tampoco han actuado como debieron actuar y han sido más cercanos a lo que fue Fujimori, autoritarios, verticalistas, pero no reformistas como debieron ser. Entonces, esto plantea el debate en este punto, que es el tercer punto de lo que estamos conversando, José Luis, que tiene que ver con la buena y la mala oposición. El Perú tiene una mala oposición, no solo con el Congreso actual, que, bueno, ya sabemos cómo actúan, sino también con el Congreso anterior, pero por estas cosas, por la visión política que tienen. No tienen una visión política clara, liberal, clásica, 5 reformistas, sino que son lo mismo, más de lo mismo, ¿no? En vez de hablar, por ejemplo, de las 87 empresas del Estado que hay que privatizar, no, hay que cortarle los sueldos a este, el otro, y creen que con eso solucionaron los problemas económicos. ¿Qué te parece Por si ejemplo, le ponemos un video a la gente para que vean un pequeño reportaje acerca del papel que está cumpliendo la oposición? Ya vamos a ver esto. Vamos a ver esto a continuación. Así que nos dan unos minutos para... Ok, porque esto es importante para entender que sí cae el comunismo. Lo que pasa es que el comunismo no ha tenido oposición correcta, ni en Venezuela, ni en Cuba, pero en otros lados sí, cayó Lula, cayó Evo, ¿no? El problema es que ellos debieron haber hecho las 5 reformas, y eso va a hacerlos retroceder como pasó con Fujimori, que no cumplió con las reformas. A ver, vamos con el video, ahí está. Recordamos el año pasado que la población llamaba la atención a la clase política porque no se ponía de acuerdo. Confrontados, Poder Ejecutivo y Legislativo. No podemos, en una situación de emergencia, estar nuevamente confrontados. Aquí tenemos que buscar consenso, hacer esfuerzo. Entonces, yo le pido al Premier, le pido a la Ministra de Economía, al Ministro de Justicia, más que argumentos técnicos, legales, vayan con buena voluntad. Como verás, Juan, el presidente lo único que está haciendo es tender puentes con la oposición, pero no lleva una propuesta integral para solucionar los problemas, al igual que la oposición. La oposición tampoco presenta salidas que a la gente le genere bienestar, tranquilidad, seguridad. Se enfrascan en los asuntos irrelevantes que no tienen mayor impacto en la economía de las personas, ¿no? Se detienen en si va la ministra o si va el ministro, si le dan la confianza o no le dan la confianza, y se olvidan de los principales temas. O sea, tenemos un tema de una pandemia, ¿y cómo se va a solucionar eso a través de un mejor sistema de salud o un mercado de salud que sea eficiente y eficaz, que actúe en función de las necesidades urgentes de las personas? Por el otro lado tenemos el tema de la violencia, que algunos analistas
ya han adelantado su opinión acerca de que dada esta cuarentena que ha originado una destrucción paulatina de la producción y ha dejado a más de 1 millón de personas sin empleo, ¿qué van a hacer estas personas que han perdido su trabajo? A lo mejor están haciendo algunas proyecciones, es que aumente la violencia a los niveles más altos antes de la pandemia. Entonces tenemos dos temas que todavía no han sido resueltos y se enfrascan en una discusión entre los congresistas y el gobierno, jalados ambos, porque ambos tiran para su lado, y no resuelven estos problemas que hemos mencionado. Entonces, los dos son corresponsables, los dos están jugando un partido donde no hay audiencia, donde no hay público, porque el público anda desconectado tanto de sus representantes en el Congreso como sus representantes en el Ejecutivo. Y la gente está pensando en otras situaciones que son mucho más importantes y ambos están perdiendo en esta suerte de, no sé, tira y afloja de ambos lados, ¿no? Y como digo, es una irresponsabilidad de ambos no tomar las políticas públicas las que le interesa a la gente para devolverle por lo menos la esperanza de que el Perú tiene una viabilidad a futuro, ¿no? Y no creemos que lo puedan hacer, pues tenemos ya, como hemos mencionado, un sistema que degrada la política y no hace lo que debe hacer, que es la discusión de los grandes temas. Sí, los políticos, tanto de la oposición como del gobierno, son políticos de bulla mediática, ¿no? Porque así como sale un señor a gritar, voy a quitar los sueldos del presidente, y sale con todo su grupo a la calle a caminar para que las cámaras lo ponchen, y él es el héroe, el nuevo Robin Hood de la historia. También el presidente sale todos los días al mediodía a hacer su propia bulla mediática con sus ministros, ¿no? Entonces, ¿a qué se han dedicado los políticos? A simplemente decir, mírenme, yo soy, ¿no? Pero no tienen una alternativa. Nosotros hemos terminado siendo los únicos que tenemos una propuesta política. Y es verdad, o sea, tenemos la propuesta de las 5 reformas. Tenemos una propuesta clara de por qué hay que hacer las 5 reformas. Tenemos una discusión totalmente política de los temas que están aconteciendo. No hemos entrado en la discusión politiquera. Ni siquiera hablamos de nombres y apellidos. Hoy día pusimos la foto de Luz Salgado, pero no estamos hablando de ella. Estamos hablando de su movimiento político. ¿Qué te parece si le decimos, Juan, qué tal si más o menos le decimos a la gente, a nuestros fans, cuáles serían esas 14 reglas de una buena oposición? A ver, comenzamos con tú las tienes ahí. Por ejemplo, ¿tienes el cuadro ahí? No, lo tengo acá en apuntes. Una oposición se opone al sistema, más no al gobierno. Claro. Esa es la primera. Es decir, nosotros estamos proponiendo soluciones porque creemos que el gobierno se encuentra en un gran problema al sostener al sistema tal como viene funcionando hasta ahora. Entonces, el ejemplo claro para que se dijera mejor lo que estamos diciendo, oposición al sistema y no al gobierno, es el sistema de salud estatal, que es un sistema comunista, que está en el plan comunista que hemos visto. Si lo privatizáramos, si damos los bonos para que compren seguros privados, si utilizan en la competencia del mercado el servicio de las clínicas, etcétera, etcétera, las cosas cambiarían. Si le entregamos a los médicos, a las enfermeras, el manejo de la salud y no a los burócratas, las cosas cambiarían. Entonces, hablamos que enfrentamos un sistema, no un gobierno. La segunda medida o la segunda regla de una buena oposición es hacer política, no politiquería. Así ¿no? es. Y abordar los problemas de fondo, como lo estamos tratando de hacer nosotros desde esta humilde tribuna. O sea que hay que hablar cosas que tengan sustancia para la gente, que le interese a la gente, y no recurrir a temas como los dimes y diretes, ¿no? Por tal de llamar cámaras,
con tal de generar cortinas de humo y todo eso, ¿no? Entonces nos oponemos a la politiquería y más bien queremos hacer política con P mayúscula. En la tercera regla, Juan, es la regla que se hace oposición de manera afirmativa, no mera crítica, ¿no? O sea, nosotros hacemos la política propositiva, es una política constructiva, o sea, una oposición que presenta soluciones y no críticas. La crítica sin propuestas queda en crítica y queda muy mal, pero si presentamos propuestas para que el gobierno haga bien su tarea y enmiende algunos caminos que no lo está haciendo bien, eso le va a ir bien al gobierno y de paso nos va bien a todos, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos a colaborar con las propuestas, sea quien sea el que esté en el poder, y decirle, esto es lo que hay que hacer, esta es la agenda que hay que hacer. En vez de hacer la otra agenda que proponen los comunistas y que nadie los elija, que vienen con el LGTBI, que vienen con ideología de género, que vienen con aborto, que vienen con todo eso, que de ahí no salen, nosotros proponemos estas cosas para cambiar la realidad del país. Y proponemos esta agenda porque sí tenemos una agenda de propuesta política. La siguiente